Por primera vez en 72 días, la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana ha dejado de estar por encima de la media nacional. Eso sí, hemos de sumar 11 fallecidos más y 2.439 contagiados más. Les saludo de nuevo desde la frontera entre Ucrania y Polonia. Les hablo exactamente desde uno de los campos donde los refugiados son atendidos por decenas de voluntarios que intentan cubrir las primeras necesidades de los que llegan. Es café, es comida, es ropa, son pañales para los bebés, pero es sobre todo calor. Es una mirada que intenta reconfortar en el peor momento de sus vidas. Han dejado sus casas, sus empleos, sus estudios, han dejado atrás a sus parejas o a sus hijos, lo que hace poco más de una semana era para todos ellos, sobre todo para todas ellas. Una vida incuestionable es hoy un futuro totalmente incierto. Y déjenme que me detenga hoy en el rostro que ofrece la sonrisa, en esas manos que sirven la comida o en esas piernas que buscan sin descanso un medio de transporte para que los refugiados puedan llegar donde quieran. Son los voluntarios, es la fuerza de la solidaridad que explota en momentos dramáticos e inesperados como este. En Polonia, donde la ciudadanía se ha organizado y trabaja sin descanso, pero también en cualquier punto de Europa, han llegado hasta aquí ciudadanos de medio continente con el vehículo más grande que han conseguido, que han encontrado para poder llevarse a los que no tienen quien les acoja. No cesan de llegar camiones cargados de todo lo que puedan necesitar el que ha tenido que salir corriendo de su casa. Ojalá fuera así siempre, porque esta sí que es un arma potente contra los responsables de tanto dolor. Àngels Barceló. Ucrania y la comunidad internacional han pasado la noche en vilo, pendientes del incendio que los bombardeos rusos han provocado en la mayor central nuclear de Europa, que está en el sureste del país, de Ucrania, y que ha sido extinguido a las 5:20 de la madrugada hora española. El fuego no ha hecho aumentar la radiación en la zona, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, pero ha despertado el temor al peor fantasma, el de un accidente nuclear que se sumara al desastre de la guerra. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángels. El 9º día de invasión empieza con este sobresalto en la central de Zaporizhia, al sur del país. Ucrania ha confirmado a la Agencia Internacional que el fuego no ha provocado víctimas y no ha afectado al perímetro de seguridad de la planta, pero responsables del regulador de energía nuclear del país acaban de decir que las tropas rusas han tomado el control de esa central. Este es el presidente Zelensky, que ha hablado con Joe Biden por este incidente. Ha acusado a Rusia de cometer terrorismo nuclear y de querer repetir otra vez Chernóbil, de querer añadir otro desastre al desastre de la guerra. La planta está al sur del país, como decíamos, en esa franja que Putin quiere controlar para cerrar el paso de Ucrania al mar. Es la zona donde se concentran los combates más cruentos. Hoy 9º día de asedio también a las principales ciudades del país, Ángels. Desde primera hora de la mañana están llegando a este campamento donde nos encontramos autobuses cargados de refugiados. Son los autobuses que veíamos ayer cruzar la frontera en sentido contrario, vacíos, para cargar gente en el lado ucraniano. Llegan aquí a este campamento, hay unas primeras carpas donde les ofrecen comida caliente, les ofrecen todo lo que puedan necesitar, pero hace mucho frío, hace un frío helador esta mañana aquí en esta zona de Polonia, y lo que hacen la mayoría de ellos es dirigirse directamente a un centro comercial, el centro comercial que ustedes tienen en la cabeza, un centro comercial de cualquier zona de las afueras de cualquier ciudad de Europa, que en estos momentos está vacío de tiendas, vacío de material, pero está lleno absolutamente de refugiados. Nacho Palomo, ¿qué han pasado ahí la noche? Sí, aquí la gente empieza ya a despertarse en, como decías, esta gran superficie que se ha convertido en un gran albergue. Hay al menos 15 locales vacíos que son ahora habitaciones donde estas familias han pasado la noche, pero es que se quedan cortos estos locales. A lo largo de los pasillos vemos también decenas de personas que han improvisado sus camas, colchones, esterillas, mantas, cunas. La mayoría son mujeres, hay también muchos niños, muchas mascotas. Hay que decir que está todo muy bien organizado. Vemos 2 puntos donde ya se está sirviendo el desayuno. Hay otras 2 mesas para entregar sobre todo pañales, potitos y productos de higiene para los más pequeños, y en una de las entradas a este centro encontramos ya trabajando un punto de control donde se está gestionando el transporte de estos refugiados. Vemos carteles para ir a Alemania, a Bélgica, a Estonia, a Dinamarca e incluso a China. Muchas de estas familias ya se ponen en marcha. En la frontera de Medica, solo 13 kilómetros de este campamento, está Aida Bao. Aida, también despierta la frontera. ¿Con qué tráfico?
Buenos días, Ángeles. Pues con poco tráfico, la frontera empieza a despertarse justo hasta ahora. Lo único que hemos visto desde primera hora de la mañana han sido los autobuses vacíos que cruzan incesantemente la línea entre los dos países para ir a buscar ayuda humanitaria y a aquellos que quieran venir a Polonia. Una de esas personas que ha cruzado esta mañana es Ina. La encontramos protegiéndose del frío junto a una estufa de esas altas que estamos acostumbrados a ver en las terrazas de los bares, solo que ahora la han puesto los voluntarios a unos pocos pasos de la frontera para que los recién llegados puedan combatir el grado bajo cero que registramos a esta hora. Pónganse ustedes en el papel de este hombre, porque nadie daba un duro, la gente en Occidente se reía, es un cómico de Netflix presidiendo un país. Sí, miren, también un cómico de Hollywood presidió otro, Ronald Reagan, y todavía se acuerdan de él y del rearme que supuso para su país precisamente una figura como Reagan. En el caso de Zelensky, un tipo que dormirá 3 o 4 horas, es que no creo que duerma más, cada día en un sitio distinto, huyendo permanentemente de un ejército de 10.000 chechenos que lo quiere destripar, y apareciendo todos los días y dando moral a los suyos. Bueno, pues Vladimir Putin, como el que oye llover, Putin están en otras cosas, pero miren, en las últimas horas hemos visto escenas espantosas, como la mujer que con una pierna destrozada lloraba desconsolada en medio de la calle, rodeada de cadáveres. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Dentro del contexto de la guerra de Ucrania, pues la atención del mundo se ha puesto hoy en la central nuclear de Zaporilla. Es la mayor de Europa. Está situada en el sur de Ucrania, cerca del Mar Negro, y cuenta con 6 reactores. Esta noche sus instalaciones han sido atacadas, en concreto uno de los edificios. El edificio que ha sido atacado no es parte del reactor. Es una instalación adjunta de entrenamiento. Hubo un incendio localizado que fue apagado por los bomberos. Quien ofrece esta información es Rafael Mariano Grossi, que es el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Ha comparecido de urgencia para intentar tranquilizar a la opinión pública mundial. Dice que los sistemas de seguridad funcionan con absoluta normalidad y que no ha habido fuga de material radiactivo. Eso sí, añade que con este ataque se ha traspasado una peligrosa línea roja. En este mediodía hemos hablado con varios expertos en materia de seguridad nuclear. Nos han contado que es extremadamente difícil que un reactor se pueda ver afectado por un ataque externo. Son instalaciones con múltiples barreras de seguridad. La más visible es lo que técnicamente se llama edificio del reactor, una estructura abovedada de acero y hormigón armado con más de 1 metro de espesor. Es un búnker de grandísimas dimensiones. Su objetivo principal es evitar la salida de radiación y proteger los sistemas de seguridad, pero también están diseñados para aguantar sin fallos todo tipo de incidencias externas, terremotos, el choque de un avión e incluso ataques de artillería como los que ha habido esta madrugada. ¿Esto significa que ya podemos mirar para otro lado porque aquí no va a pasar nada? Bueno, pues desde luego que no. Combatir por el control de una central nuclear es un riesgo potencial que no se puede asumir en ningún caso. Esto lo saben los rusos, lo saben los ucranianos y lo sabemos todos. El riesgo probable de una incidencia nuclear vendría desde dentro del reactor, como ocurrió, por ejemplo, en Chernóbil. Ya hemos dicho que difícilmente puede provocarse desde fuera, pero ahora mismo, en este escenario de guerra, los ataques sí que pueden afectar a los sistemas de control de la central. Esas herramientas que sirven para evitar que el reactor se desboque por estar sobrecalentado. Es lo que pasó, por ejemplo, en Fukushima, tras el terremoto y posterior tsunami en 2011 en Japón. Los sistemas de refrigeración fallaron entonces por una causa externa brutal. Bueno, una situación así es difícil que se produzca, pero
podría pasar. Lo que está haciendo Rusia forma parte del manual de una invasión: controlar infraestructuras críticas, como son sin duda las fuentes de energía. Esto permite al invasor aumentar la presión sobre el invadido, manejando, por ejemplo, el suministro eléctrico a la población. Ucrania es el tercer país del mundo que más electricidad produce con origen nuclear, así que es fundamental controlar sus 15 reactores activos, y 6 de ellos están en esa central, en la central de Zaporilla, que produce el 25% de la energía que consume el país. Rusia domina ahora mismo el emplazamiento de la central, pero sin embargo no tiene el control de los reactores, que siguen en manos ucranianas. Hablamos de un asedio para seguir asediando. Es el llanto por las 30 víctimas mortales y 10 heridos críticos que ha dejado este atentado que no... Hay zonas cercanas a Kiev, la capital, completamente arrasadas, ya de pisos arrasados. A pocos kilómetros, Kiev es una ciudad fortificada para evitar que entren allí los rusos. Allí en la capital sigue el corresponsal de COPE, Mikel Ayestarán, en el día a día de una ciudad en guerra, que es una ciudad también de contrastes. En los supermercados, por ejemplo, se puede comprar. Todavía hay de todo, y como no hay apenas gente, todavía tienen lo que tenían hace una semana. Con lo cual, cuando entras tienes la sensación, no tienes esa sensación de desabastecimiento. Al menos estoy hablando del centro de Kiev. De hecho, algunas unidades, como las de pediatría con niños chiquitines recién nacidos, pues se han bunkerizado. Han sido trasladadas a 3 pisos bajo el suelo. Y como escuchamos, el presidente Zelensky se ha conectado a esas concentraciones a través de una videollamada, y así han reaccionado, por ejemplo, los manifestantes en Frankfurt. Toda Europa os está mirando. Ha habido también movilizaciones en París, en Praga. Ha habido movilizaciones, por ejemplo, en la capital de Georgia. Un país que fue invadido también por Rusia, que ha pedido entrar a la Unión Europea. Acaba de terminar la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el ataque ruso de hoy contra la central nuclear más grande de Europa, la de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. Un ataque que, según la representante de Estados Unidos ante la ONU, pone en peligro a todo el continente y la seguridad de la población de la propia Rusia, de Ucrania y de toda Europa. Pero el embajador ruso insiste en culpar a los ucranianos de lo que pasó anoche en esa central nuclear. Informa desde Estados Unidos Víctor Sancho. Enésima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que ha vuelto a dejar de manifiesto los 2 bloques existentes en el análisis de cada situación en Ucrania. By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe. La embajadora estadounidense Linda Thomas-Holmes ha dicho que por muy poco se evitó una catástrofe nuclear en un ataque que ha calificado de extremadamente temerario y peligroso. Una visión totalmente opuesta a la que lanzan desde Moscú. Su representante ante la ONU, Vasily Nevencia, ha asegurado que la situación actual es simplemente un nuevo episodio de la campaña de mentiras, desinformación e histeria artificial de Kiev, auspiciada por sus aliados occidentales. Según ha dicho, no hubo tal ataque a la central nuclear por parte del ejército ruso y sus tropas solo están allí para proteger la planta de posibles saboteadores. Y aquí en Europa, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, acaba de advertir a Rusia. Es absolutamente inaceptable porque podría tener consecuencias catastróficas, una catástrofe ecológica y humanitaria para toda Europa. El ejército ruso debe respetar perímetros de seguridad en torno a las centrales nucleares. Necesitamos garantizar la seguridad de esas zonas porque la seguridad de todo el continente europeo está en riesgo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica mantiene que no hay fuga de material radioactivo ni daños en los 6 reactores de la central atacada, aunque su director general reconoce que la situación es muy frágil y muy inestable, sobre todo porque, hasta donde sabemos, el ejército ruso mantiene cautivos a los trabajadores que estaban de guardia en la central, a los trabajadores ucranianos, así que tampoco hay mucha información de qué está pasando dentro. La red española de alerta radiactiva tampoco ha detectado ninguna señal de momento, pero nos explican desde el Consejo de Seguridad Nuclear que las próximas 24 horas van a ser cruciales. Javier Gregory. El misil lanzado por Rusia ha dañado un edificio
refugio situado a tan solo 300 metros de los 6 reactores de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y la tercera mayor del mundo. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, ha confirmado que ninguno de los sistemas de seguridad de esta gran planta nuclear ha sido afectado y tampoco se ha registrado de momento ninguna fuga de material radiactivo. Sin embargo, las próximas horas son clave, según aseguran la cadena SER técnicos nucleares, para poder evitar males mayores, porque este tipo de reactores necesita 30 días para poder apagarse de forma segura. De momento solo funciona uno de ellos, porque Ucrania precisamente había apagado otros 2 que suministraban energía a Rusia y Bielorrusia. Por esa razón, el control del funcionamiento de esta central nuclear es tan importante para el ejército ruso, como explica a la cadena SER Emilio Mínguez, catedrático de Tecnología Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Es controlar esa central para producir energía. Yo no creo que Rusia tenga algún interés en destruirla. La ONU ha calificado de muy preocupante este ataque a una central nuclear porque, entre otros motivos, no hay ningún precedente. Sin embargo, de momento descarta que se pueda provocar ningún tipo de desastre del tipo Chernóbil. La gravedad de este ataque sobre la central nuclear ha eclipsado hoy las noticias de la ofensiva rusa sobre el resto del país. Pero este es el sonido de un tanque recorriendo una de las principales avenidas de la capital. Asegura la policía ucraniana que al menos 7 personas, incluyendo 2 niños, han muerto hoy en un ataque en una zona residencial en la región de Kiev. Enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gemar. Sí, la imagen de ese tanque por esta avenida principal que comunica la Plaza Maidán con lo que es la estación de tren de Kiev ha sido una de las imágenes más impactantes y que representa esa militarización acelerada que están viviendo en las calles de esta ciudad. Cada vez se escuchan más explosiones, Gemar. De hecho, hace un ratito ha sonado una muy fuerte y ha destrozado un edificio que está bastante cerca de este hotel. También hemos escuchado sonidos de armas ligeras al norte, en el barrio cerca de la Universidad Politécnica. Los rusos están a tan solo 18 kilómetros ya al norte de Kiev y la ciudad sigue pues sumida en la psicosis. Los pocos que quedan, las pocas mujeres y niños que se atreven a quedarse, siguen de camino a la estación y otros tratan de resistir, Aymar. Y ante esto aumentan los refugios improvisados en los que esa gente intenta resistir. La gente se refugia donde puede, incluso en los teatros, Nico. Sí, vamos a imaginarnos en el cuerpo pequeñito de un niño de 4 años. Pasas de jugar en clases de infantil, de aprender las primeras letras, los primeros números, a vivir como un topo siendo un niño. Троян Татьяна, Никите 4 года, мне 28. La mamá tiene 28 años y ese pequeño, Nikita, 4, lee un cuento y su mamá nos dice que él mismo le pregunta muchas veces qué es eso que suena afuera, mamá, en referencia a las bombas, y que ella trata de engañarle. Amamos nuestro país y nunca hemos pensado que Rusia, nuestro vecino, pueda cometer un crimen contra Ucrania. La más mayor del refugio es Raisa, 82 años, que junto a su hija Yana, de 52, se emocionan al pensar en lo que les puede venir encima. Están en un teatro refugio, el refugio de la cultura. Son los que siguen resistiendo bajo tierra con miedo a la incertidumbre, pero que quieren seguir aguantando, aunque le quedan víveres solo para 2 semanas. Los rusos lo toman, dejarían a Ucrania sin salida al Mar Negro. Y a la ecuación hay que sumar la central nuclear de Zaporilla. Es la más grande de Europa. Controlar las estructuras nucleares es otro de los planes, porque las tropas de Putin se acercan ahora a la segunda nuclear ucraniana que se encuentra al sur del país, en la ciudad de Mykolaiv. En este contexto, con la toma de los rusos de Zaporilla y con las tropas de Kremlin a 30 kilómetros de la segunda central del país, sigue sobrevolando, sigue el temor ante un ataque nuclear. Lo decía el propio presidente Volodymyr Zelensky, acusa a Moscú de terrorismo nuclear y de querer repetir Chernóbil. argelino supone actualmente un 11% del gas que importa Europa. La región es dependiente de las importaciones de gas. Argelia exporta gas natural licuado a Italia, Portugal y España mediante oleoductos y a Turquía y Grecia en pequeñas cantidades. El director ejecutivo ha declarado que Sonatrach es un proveedor fiable para los europeos y que se encuentra preparado para mandar más gas a los países de la Unión Europea mediante el oleoducto Transmed, que conecta a Argelia con Italia. Según Jakar, Sonatrach está capacitado para mantener a sus socios a largo plazo a pesar de las adversidades. Incluso podría ampliar el suministro a otros países que aún no reciben gas de Argelia mediante oleoductos gracias al uso de tanques de gas natural licuado. Sin embargo, recalca la necesidad de llevar a cabo reformas en las infraestructuras para poder transportar gas a gran escala a la Unión Europea. Más semanas. Bueno, una de esas personas que quiere huir del país es Alona, es guía turístico en Kiev. Ha salido de la capital ante el asedio
de las tropas rusas que mantienen rodeada la capital, de momento se queda en el país. A mí me parece que ahora nos dejan solos y ucranianos van a seguir luchando y yo no sé cuánto tiempo va a durar esa guerra. Mientras tanto, desde España continúa el envío de armamento. En la pasada tarde partían desde Albacete los 2 primeros aviones con material para la resistencia ucraniana. Hoy está previsto que salgan otros 2 aviones. En total, 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos y también distintas armas de asalto. Un envío que sigue mostrando las discrepancias, la grieta que hay en los 2 partidos de la coalición de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La brecha abierta entre Yolanda Díaz y el tándem Yone Belarra e Irene Montero llevó a la Moncloa a poner pie en pared a las cuñas pacifistas de Podemos. El mundo está en manos de Rusia y las autoridades aseguran que el cohete que este viernes lanzaba el ejército ruso y que Moscú niega a un edificio anexo de la central, no directamente a los reactores, no ha causado ninguna fuga radiactiva. Javier Gregori. Un misil ruso ha dañado un edificio situado a tan solo 300 metros de los 6 reactores de la central nuclear de Zaporilla. De momento, solo funciona uno de ellos, porque Ucrania había pagado ya otros 2 que suministraban energía a Rusia y Bielorrusia. Por esa razón, el control del funcionamiento de esta central nuclear, que ya está en manos del ejército ruso, es tan importante para Rusia, como explica a la cadena SER Emilio Domínguez, catedrático de Tecnología Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Es controlar esta central para producir energía. Yo no tengo que Rusia tenga algún interés en destruirla. Además, la Agencia Internacional de la Energía, que depende de Naciones Unidas, ha confirmado también que ninguno de los sistemas de seguridad de esta planta de Zaporilla ha sido afectado por el ataque ruso y tampoco se ha registrado de momento ninguna fuga de material radiactivo. Hombre, ¿y qué ha hecho una vez que ha recibido una llamada de un ente superior de la OTAN para decirle, machote, estate a la altura, que eres el anfitrión, repito, eres el anfitrión de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en junio en España y eres el único Estado que se ha puesto de perfil para no ayudar en un conflicto en el que es absolutamente necesario, apoyado además por 2 ministras que lo único que piensan es en abordar este conflicto desde su propia ideología pacifista, sin tener en cuenta lo que está pasando y argumentando que no se deben de mandar armas porque eso va a generar más destrucción o más muerte. En la cadena SER. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. La primera, la última hora, con Julio Guerra. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. La noticia de la mañana es el alto al fuego que ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso en Ucrania esta mañana. Alto al fuego para que los civiles puedan abandonar el país. Una medida temporal que les permita abrir 2 corredores humanitarios. Uno de ellos está en Mariupol, que según la agencia de noticias rusa, RIA, se va a abrir dentro de 1 hora. Moscú. Javier González Cuesta, buenos días. Hola, buenos días. Pues las Fuerzas Armadas rusas han anunciado una tregua temporal en 2 ciudades del sur de Ucrania, entre la franja que une Crimea con la República Separatista de Donbass. El alto el fuego comienza a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 5 de hora de Moscú. Como decías, dentro de 1 hora comienza la evacuación y es una tregua acordada por ambas partes en la segunda ronda de negociaciones que tuvo lugar esta semana entre Kiev y Moscú. Las fuerzas, de todas formas, el avance ruso seguirá en la zona y en todo el resto de Ucrania porque no se ha pactado ningún alto el fuego en el resto del país y el propio Ministerio de Defensa ha anunciado que las fuerzas de la República de Donetsk seguirán reforzando el cerco sobre Mariupol. Gracias, Javier. Esto en el 10º día de guerra en Ucrania, con una cascada de medios de comunicación que han anunciado que dejan de informar desde la capital rusa ante la aprobación allí de una norma que condena la desinformación, así lo llama el Kremlin, con hasta 15 años de cárcel. Javier Leivana. Las cadenas de televisión CNN y Bloomberg han anunciado esta madrugada que interrumpen temporalmente su emisión en Rusia. Se unen así a la BBC, que ya lo había hecho este viernes. También el Washington Post ha decidido eliminar el nombre de los periodistas que escriban la información desde allí a partir de ahora.
hora. Y todo esto después de que ayer el Parlamento ruso haya aprobado una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel a los periodistas que desde Rusia difundan información sobre el ejército que el Kremlin considere falsa. Además, Rusia en las últimas horas también ha bloqueado el acceso a Facebook y a Twitter, principales redes sociales para la movilización de los detractores del Kremlin. El aislamiento internacional de Rusia cada vez es mayor y esta noche Samsung y Microsoft también han anunciado que cancelan sus ventas allí. Este viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha transmitido dos mensajes a Europa y a la OTAN, los dos de crítica pero en tonos distintos. Uno a europeos actuar para que no sean los siguientes, el otro haciendo responsable de lo que ocurre en su país a la OTAN. Sohaib Nadi. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. En una llamada retransmitida en una decena de ciudades europeas, en Tiflis, Bratislava, Praga, Berlín, París, entre otras ciudades europeas, se han concentrado las personas en apoyo al pueblo ucraniano. Zelensky ha aprovechado este momento para llamar a la unidad a todos los europeos y les pide, ha dicho, no se queden callados y salgan a la calle para apoyarles, porque si Ucrania no aguanta, Europa tampoco lo hará. Un tono más duro ha empleado el dirigente de Kiev para referirse a la Alianza Atlántica y a Estados Unidos. Zelensky se pregunta quién está dispuesto a combatir con ellos. No veo a nadie, se responde a sí mismo, porque la OTAN tiene miedo a una confrontación directa con Moscú. De hecho, este tono acusativo es el que ha empleado Ucrania desde que la alianza militar mostrara sus reticencias a la incorporación del país por miedo a unas represalias de los rusos. Y esta semana la Unión Europea ha aprobado la entrada en vigor de todos los ucranianos que huyan de la guerra en Europa a través de un sistema de protección temporal. Una directiva que se creó hace 20 años pero que nunca se había aplicado hasta ahora. Tampoco en la crisis de refugiados del 2015. En A Vivir que son 2 días acabamos de preguntarle por esto a Estrella Galán, secretaria general de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Desde luego nos hubiéramos ahorrado mucho drama, mucho dolor y ver cómo convertíamos a un país entero, a Grecia, en un gran campo de refugiados, en un país cárcel. Vamos a ver cómo se aplica vamos a ver cómo responden los estados. Pues de momentos todos seguimos pendientes en A Vivir de cualquier novedad de ese alto al fuego anunciado por Rusia. Lo actualizamos todo en una hora en nuestra web cadenaser.com. Y naturalmente en la propia Estonia, y fue a raíz de ese ataque del año 2007, en Estonia, bien cerquita del mar de Rusia, es donde está la base de la OTAN especializada en guerra cibernética y en ese tipo de operaciones, que lo tienen muy cerca. Vamos a porque yo no sé qué te parece, pero vamos a abordar esta cuestión. Todo el mundo se fija mucho en todo lo que tiene que ver con la cibernética, la tecnología. Pero probablemente donde los ucranianos más potencia pueden tener en esta resistencia es en los elementos naturales, porque en esos elementos naturales se tienen que desarrollar tanto los atacantes como los defensores, y los defensores además esos elementos naturales lógicamente los conocen muchísimo mejor. Sí, claro, bueno, la guerra defensiva es siempre más fácil. Palabras que dicen así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Especialmente al sector cerámico, que ve como Ucrania es uno de los principales mercados de los que importa arcilla para fabricar los azulejos. Eso hace que los empresarios hayan visto cómo han tenido que hacer acopio en las últimas semanas de arcilla para evitar que falte en el mercado. Lo reconoce el presidente de la autoridad portuaria, Rafa Simó, en declaraciones a COPE. Veiem certa preocupació aquest conflicte perquè una part important de l'argila que ha crescut un 32% en el mes de gener ve d'Ucraïna, es venen de 2 ports que estan en la zona de conflicte. Tal vegada n'hi ha una part que pot ser que aquestes xifres siguin impulsades per la necessitat de tindre estoc. Ese acopio hizo que enero fuera el mejor mes de la historia en tráfico de mercancías para el puerto de Castellón. Rusia. El Parlamento de ese país ha confirmado el reconocimiento de las regiones independentistas de Ucrania y al mismo tiempo la Comisión Europea propone sanciones a bancos y empresas rusas, y también lo va a hacer el Reino Unido. Boris Johnson acaba de comparecer en el Parlamento de su país. Negando la propia legitimidad de Ucrania como Estado y presentándolo como inexistente, Putin está creando el pretexto para una acción a gran escala. Alemania responde. Paraliza la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 que comunica con Rusia. Olaf Scholz, canciller.
Ahora corresponde a la comunidad internacional responder a estas acciones unilaterales. Autoproclamadas repúblicas prorrusas de la región del Donbass. Bruselas trabaja ya en las primeras sanciones, las primeras respuestas. Griselda Pastor. Sí, habrá dos listas negras, una para los bancos que ayuden a financiar cualquier operación militar sobre el Donbass, otra para las empresas que intenten comercializar. La UE decreta una especie de cierre o aislamiento comercial en la zona, al margen de las sanciones individuales de una lista cuyos nombres no se desvelarán hasta que terminen su reunión los ministros. Escúchanos, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos.